Antes de comenzar con esta actividad, les pedimos por favor silenciar sus teléfonos celulares. En nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a la cuarta jornada de la Escuela de Verano FACEA UACH 2014, denominada Turismo Comunitario en Chile, a cargo del profesor Cristian Enríquez, investigador asociado del CEAM UACH y docente del Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica de nuestra facultad. El profesor Cristian Enríquez es candidato a doctor en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura en la Universidad Austral de Chile, con beca CONICYT, y pasantía en el programa de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Federal de Paraná. El Magíster en Desarrollo Regional es Magíster en Desarrollo Regional por la Universidad Regional de Blumenau, en Brasil, con beca CAPES. Es administrador de empresas turísticas con énfasis en planificación para el desarrollo del turismo sustentable aquí en la Universidad Austral de Chile. Es profesor asociado, como ya dijimos, al Instituto de Ciencias Sociales e investigador y profesor del Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y programa Honor en Medio Ambiente y Desarrollo Humano Sostenible aquí en la Universidad Austral de Chile. Invitamos a iniciar su presentación al profesor Cristian Enríquez. Gracias, Leila. Bien, muchas gracias a la Escuela de Graduados y a la Facultad por la invitación de poder estar acá y mostrar un poco el trabajo que como Centro de Estudios Ambientales realizamos, ¿ya? Si bien me tocará a mí exponer esta presentación, son muchas las personas que están trabajando en el equipo de trabajo del Centro de Estudios Ambientales que hoy día actualmente está trabajando en materia de turismo, ¿ya? El título, la verdad, se refiere a un artículo escrito por Marisela Pilquimán y yo, Cristian Enríquez, pero la presentación que voy a hacer ahora no está referida al artículo, sino que esto es una estrategia de marketing para que después ustedes vayan y lean el artículo, ¿ya? Yo les voy a avisar prontamente cuando ya esté publicado, está en proceso y todo eso, ¿ya? Eso es el artículo. Entonces, esta presentación está un poco inspirada en este artículo, pero también inspirada en muchas otras voces, que son las voces con las cuales estamos trabajando hoy día en materia de turismo de base comunitaria, turismo comunitario, como se le denomina. Así es que básicamente eso es a grandes rasgos lo que les quiero presentar hoy día. Les quiero presentar un poco nuestra visión sobre el turismo y específicamente sobre el turismo comunitario para delimitar bien qué es lo que es turismo y qué es lo que es turismo comunitario, ¿ya? Y un poco mostrar lo que el Centro de Estudios Ambientales ha venido desarrollando e implementando en materia del turismo comunitario, en nuestro trabajo con las comunidades, ¿ya? Se pegó. Ahí está. Lo primero, no sé si pueden... La imagen de arriba dice, para seleccionar equitativamente, vamos a hacer el mismo examen para todos. Por favor, trepen el árbol, ¿no? Un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una foca y un perro, ¿ya? Desde el punto de vista de Albert Einstein, ¿no? Todo el mundo es un genio, ¿cierto? Pero si juzga a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, ¿cierto? Porque no logra subir. Entonces, la propuesta del turismo comunitario, un poco lo que plantea en un inicio, es respetar las otredades, la diferencia que hay entre las distintas culturas que habitan hoy día nuestro territorio, ¿ya? Para eso debemos aprender a mirar las diferencias, las otredades. Somos distintos y no necesariamente vemos el mundo de la misma manera.
No es necesario hoy día, frente a los megaproyectos y todas estas cosas que hay, injusticias sociales, querer pretender ser el gladiador romano, ¿cierto?, que luchaba contra el enemigo, ¿ya?, o que vamos a estar luchando hoy día como gladiadores contra la mano invisible del mercado o el capitalismo, sino que se trata esto de una experiencia concreta de lo que nosotros como Centro de Estudios Ambientales, nosotros y nosotras venimos desarrollando. Pero también debemos entender que somos seres culturales, ¿ya? Existimos en la cultura, ¿ya? Nuestros sentidos operan como la cultura nuestra de cada día. Esto quiere decir que vemos lo que se nos es dado ver, pero no vemos lo mismo que otros allí ven. En ese sentido, como seres culturales, Nelson Mandela, ¿ya?, que hace poquitito estuvo de moda por su muerte, ¿no?, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega de forma más natural al corazón humano que su contrario, o sea, el odio. Entonces, esto lo aprendemos como culturalmente. Otra cosa importante de poder entender y que es materia también de cuestionamiento, es un poco la idea del desarrollo. Idea que yo no voy a desarrollar en esta presentación porque yo creo que ustedes ya todos han trabajado, la mayoría, en materia de lo que es el desarrollo, pero simplemente referirme al desarrollo de que no se puede ser entendido aquello que ustedes saben del desarrollo como crecimiento económico, porque son dos cosas completamente distintas, ¿ya? Y si uno mira la naturaleza, nada crece indefinidamente, ¿cierto? Todo crece hasta un cierto punto, ¿ya? Ustedes, las plantas, los árboles, crecen hasta un límite determinado. Pasado eso, dejan de crecer. Ustedes aquí crecieron lo máximo que pueden llegar a crecer, pero no así han dejado de desarrollarse. Continúan desarrollándose como personas, ¿cierto? Por otro lado, no es lo mismo que crecimiento económico y nos lleva consigo la idea de la acumulación, ¿ya?, capitalista, ¿ya? Toda la propuesta de acumulación siempre tiende a ser negativa. Si usted acumula mucha grasa en la guata, le causa problemas, ¿ya? Si usted acumula una serie de otras cosas, le puede traer consecuencias negativas. Entonces, desde ese punto de vista, entendemos el desarrollo no como una realidad concreta, ¿ya?, como son los pinos plantados acá, los eucaliptos o los salmones del sur de Chile, ¿no? El desarrollo es una idea, una intención, un camino hacia el futuro, ¿ya? Entonces no es algo concreto. Entonces lo primero, cuando uno trabaja en desarrollo, tiene que preguntarse qué se entiende por desarrollo, quién y por qué así lo entiende, cuáles son las intencionalidades que tiene detrás de ese entendimiento. Entonces, más que respuestas, son preguntas, cuestionamientos que se deben realizar. Y una cosa que es muy clara y elocuente es que claramente no podemos hablar de desarrollo si no tenemos una buena distribución de recursos, etcétera, ¿cierto? Entonces entendemos que sin distribución claramente no hay una sustentabilidad. La sustentabilidad no solo en el ámbito ambiental, sino que es social, cultural, espacial, ¿ya?, económica. Y esto es muy importante porque si nosotros nos planteamos en una escuela de verano o pensamos una otra economía y una otra gestión, las cadenas que hay que romper justamente son las de la distribución. Mucho se habla de la superación de la pobreza, poco o nada se habla de la extrema riqueza, ¿ya? Esto quiere decir que los problemas de la extrema pobreza son responsable la extrema riqueza. Y nunca se trata de la extrema riqueza, siempre se trata de resolver los problemas de la extrema pobreza. Ahora, un poco entrando en el tema de los viajes, que es la materia que nos interesa. El turismo se relaciona con viaje y la idea de esta presentación también es que sea un viaje, ¿ya? Un viaje a vuestro interior, un viaje en esta presentación. Los viajes siempre han estado presentes en la historia de las personas, ya que constituimos socialmente como tal. Estos siempre han existido, migraciones, nomadismo, transhumancia, colonización, aquella palabra que nos pesa tanto hasta hoy día. Pero también es por los viajes que nos constituimos en mestizos, por ejemplo, o en champurrias, como dice el pueblo mapuche, ¿ya? Hoy día,
hasta el sol de hoy, 2014, es difícil encontrar razas puras, ¿ya? Todo es mestizaje. En un inicio, hasta la década del 50, 70, se hablaba del mestizaje como algo negativo, ¿ya? Como que todo estaba pasando en Europa y habían razas puras. Yo les debo contar que el 2011 tuve la oportunidad de viajar a Europa y allá no me encontré con ninguna raza pura, eran todos mezclados, italianos con alemanes, ¿cierto? Españoles con portugueses, etc. Entonces, el mestizaje es una categoría que no solo está presente en Latinoamérica, sino que está presente en el mundo entero. Y eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Ahora, ¿qué ven allí? Les pregunto a ustedes. ¿Qué cosas ustedes consiguen ver? Y si yo les pregunto en esta imagen, ¿qué es lo que ustedes ven? Voy a hacer un acercamiento. ¿Cómo? Claro, muy bien. Tenemos distintas formas de interpretar el tiempo y la relación que tenemos con el tiempo y de ejemplificar el tiempo, el traspaso de las culturas a lo largo del tiempo, ¿ya? Una de ellas es la que nos colocó la Iglesia Católica, ¿cierto? A través de una línea recta, ¿ya? Desde una línea recta. Otra forma de pensar el tiempo es lo que nos ha enseñado la dendrocronología, que es la capacidad de ver los años en los árboles, ¿cierto? En los anillos de los árboles. Y, por ejemplo, tenemos distintos hechos que marcan el árbol, ¿cierto? Distintos puntos del árbol marcan un tiempo determinado. Y en este tiempo determinado, bueno, lo primero que puede fijarse también es que los años pasan y no necesariamente el árbol se desarrolla de la misma manera de un año a otro. Hay años en los que el árbol crece más y hay momentos, años en los que el árbol crece menos, ¿ya? Entonces, no necesariamente tenemos que crecer al 5% o un PIB del 4%, porque eso la verdad no dice mucho y esconde demasiado, ¿cierto? Nicanor Parra siempre nos dice, hay 2 panes, usted se come 2 y yo ninguno, y el consumo promedio que aparece es 1 pan por persona, ¿cierto? Entonces se esconde mucho. Y esto tiene la idea de mostrarnos también que nosotros somos un pequeño punto como humanidad en el desarrollo de la historia que ha tenido el ser humano, ¿ya? Entonces pretender querer cambiar hoy día toda esta humanidad y todo eso es una arrogancia también tremenda, ¿ya? Porque nos hemos desarrollado también culturalmente y de una manera. Una cosa importante es que ahí dice en 1492, el primer punto que ustedes ven es cuando Colón descubre América. Lo cierto es que Colón no descubrió América, ¿ya? O sea, aquí hay un error y nos contaron mal una historia, ¿cierto? Toda historia tiene su contrahistoria o intrahistoria o microhistoria o la historia no contada. Cuando uno va a la historia de Chile, ¿cierto? O sea, la historia del descubrimiento y la conquista, en la historia parece que Colón sale navegando desde un puerto en dirección a Oriente porque va a llegar más rápido a las Indias, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que Colón se encontró con un territorio, llega a un territorio, él siempre piensa que llegó a las Indias. De hecho, por eso llama a los pueblos originarios de indígenas, ¿cierto? Indios. Nosotros hoy día cometemos, 500 años después, el mismo error. Seguimos llamando de indígena a los pueblos originarios, ¿ya? Cargamos ese error de Colón, ¿ya? Pero lo cierto es que Colón no descubrió un continente. Esto ya estaba, ¿ya? Posteriormente no fue Colón quien le da el nombre a América, sino que es Américo Vespucio. Y las tierras no se llaman América, sino que se llaman las tierras de Américo, ¿ya? Pero ¿qué había antes? ¿Qué había antes de eso? ¿Cómo se llamaba o qué es lo que había en este territorio anterior a América, ¿ya? América ya no la podríamos llamar más. Desde el punto de vista, en la primera charla se habló de la colonialidad y la colonialidad interna. Desde ese contexto no podríamos usar más América porque Vespucio era europeo. Si nosotros los colocamos en un contexto más latinoamericano y de pensamiento latinoamericano,
El capitalismo boicoteando. Entonces, ¿qué es lo que había antes? ¿Qué es lo que había antes de América? Bueno, lo que había y lo que encontramos un poco en la literatura es que el imperio inca hablaba del Tahuantinsuyo, que es lo que correspondía a la parte de América del Sur, ¿cierto? Por otro lado, en la parte más del Caribe y de la parte norte de América del Sur, ¿ya? Se habla de lo que se conoce por Abyayala, ¿no? Sería el otro territorio, también una denominación que habla del mismo continente, ¿no? O también encontramos en el mundo mapuche aquello que se conoce como Gualmapu, ¿ya? Entonces encontramos testimonios, historias que nos hablan de un continente que ya existía cuando lo descubrieron, ya estaba, ¿ya? Habían personas viviendo aquí y desarrollándose en este territorio. No hay descubrimiento, hay una conquista, una imposición de un discurso, una imposición de una forma de ver y actuar en el mundo, ¿ya? Y esa forma preponderante de ver y actuar en el mundo nos plantea que existe una historia social de las cosas y existe una cosificada historia de los humanos. O sea, nosotros nos hemos desarrollado históricamente a través de cosas. Nos vemos cuán o menos desarrollados estamos a partir de objetos. Quien tiene 2 celulares es más desarrollado que el que tiene 1. Quien tiene una casa mayor es más desarrollado que el que tiene una casa menor. Y así sucesivamente. Si yo estoy triste, me compro algo, y etcétera, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, conocer, la verdad, no significa simplemente explorar. Es más bien ser capaz de volver sobre los propios pasos siguiendo el camino que uno mismo ha ido trazando en el tiempo. Y esto nos lo plantea Bruno Latour en su forma distinta de pensar y de hacer investigación, ¿ya? Nosotros estamos en una universidad, nos dedicamos a la investigación, nos dedicamos a la educación y nos dedicamos a la extensión. Pero la investigación y la ciencia también ha pasado por momentos históricos en los cuales se ha ido cuestionando, desde un positivismo lógico creado por el Círculo de Viena, donde lo científico y la razón es propiamente tal. Yo tengo que verificar esos hechos que allí se dan y poder verificarlos con planteamientos científicos, con un método científico, ¿cierto? Posteriormente al positivismo lógico viene aquello que se conoce como racionalismo crítico y la propuesta de Popper, ¿cierto? Donde nos plantea que ya no solo tenemos que verificar, sino que tenemos que refutar aquellos hechos y eso será científico o no. Y después con el tiempo, en la década ya del 50 más o menos, aparece con fuerza la idea de Thomas Kuhn con la idea de los paradigmas. Entonces se habla de ciertos saltos paradigmáticos y etcétera. Y Bruno Latour, que hoy día nos está planteando un poco una ciencia moderna distinta, donde se hay que escapar de los límites estrechos que tienen los cuestionarios, las entrevistas y otras cosas, para centrarse específicamente en el quehacer humano y no humano, porque las relaciones son entre humanos y de humanos con no humanos. Para ir un poco problematizando esto, la idea es que nosotros necesitamos ir desmontando ciertos mecanismos, que están introducidos en nuestras cabezas, aquello que llamaremos imaginarios, ¿cierto? Los imaginarios están cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo. Un imaginario, por ejemplo, puede ser el pueblo mapuche, ¿ya? Que entre 1500 y 1700 es considerado salvajes y violentos, ¿cierto? Después, en 1900, más o menos en adelante, pasan a ser borrachos y flojos, ¿cierto? Para en el año 2000, aproximadamente, 2000, 2007, 2010, son terroristas y violentos, ¿cierto? Y ahora, atractivo turístico, ¿cierto? Entonces tenemos que tener ciertas cosas que necesitamos ver. Y para eso solamente vamos a poder ver ese tipo de situaciones o poder ver esto cuando escuchamos otras narrativas, en ese sentido otras voces, las voces locales que están allí en estos territorios, ¿ya? No puedo pretender yo conocer el mundo desde la biblioteca, no puedo pensar actuar en el mundo desde un escritorio, si yo no voy allá, a conocer aquello que allí está pasando, a escuchar cuáles son las demandas que allí están pasando, aconteciendo, en que la universidad, que tiene un compromiso social, puede contribuir con esas comunidades y con esos grupos
humanos. Esta idea hegemónica de ver el mundo nos plantea algunas cosas. Hay invisibilidades, o sea, aquello que no se ve y que pasa piolita, como se dice. Pero también hay otras que no se quieren ver. Entonces necesitamos tener valentía y poder darnos cuenta de lo que no se quiere ver y aprendamos a ver aquello que no queremos ver, ¿ya? Y en ese sentido, la memoria que usamos, ¿cierto? Nuestra memoria tiene dos funciones. La primera es recordar y la segunda es olvidar. Las dictaduras generalmente tienden a trabajar o a jugar con el olvido, ¿cierto? Pero nosotros somos más inteligentes y tenemos que aprender a recordar, ¿ya? Mirar el mundo desde el mundo, y hoy día los pensadores actuales y las teorías, yo creo, más contemporáneas de hoy día están hablando desde este mundo de verlo desde la propia, desde cómo se ve, desde la posición del otro. Entonces yo creo que hoy día hay una corriente teórica que viene avanzando, que viene trabajando y que nos está invitando a salir de los cuadrados de la universidad, a salir de la forma, de la arrogancia de cómo generamos conocimiento para ir a ver el mundo y mirarlo desde el propio mundo, ¿ya? Y no tener esta visión que se tenía anteriormente, que yo miraba el mundo desde fuera del mundo, ¿cierto? O miraba y el mundo estaba por allá. Hoy día lo que hace esta invitación es ver el mundo desde dentro del mundo, desde que yo me paro dentro del mundo, ¿ya? Eso es lo que invita. Y estas ideas de ver el mundo desde el mundo han venido generando teorías y planes de acción, como el caso, por ejemplo, del buen vivir, que vienen hablando las comunidades latinoamericanas. En el caso de Ecuador se habla de Sumac Cusay, en el mundo mapuche se habla de Kiume Muñén, en el mundo quechua se habla de Sama Camiña, si no me recuerdo. Pero todo esto se refiere no al desarrollo, sino que está completamente relacionado a los planes de vida que las comunidades hoy día están implementando, ¿ya? Entonces son formas distintas. O lo otro que viene desarrollando en Bután, ¿cierto? Que es la idea de la felicidad interna bruta, el FIB. En vez de medir PIB, Producto Interno Bruto, hablar de felicidad interna bruta, ¿ya? Entonces yo creo que hoy día, en materia de las corrientes teóricas que están trabajando en materia del desarrollo alternativo, nos enfrentamos como a dos corrientes teóricas más o menos posicionadas, que por un lado está la idea del buen vivir y por el otro lado tendríamos la idea del FIB. En ese contexto tenemos la idea del turismo comunitario, y el turismo comunitario se plantea desde el respeto, ¿ya? Y se plantea como una resistencia. Cuando nosotros aprendimos ciertas cosas, por ejemplo, del mundo mapuche, nos cambió la forma de pensar y entender el turismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo nuevamente les pregunto a aquellos que no saben, ¿qué ven allí? ¿Qué me dirían? ¿Qué es lo que ven allí, en esta imagen? Una persona que está haciendo Bien esa... Bien. Si a ustedes... ¿ah? Claro. Lo normal es que aquí se vea un palo, ¿cierto? Y cuando un ingeniero de Endesa, por ejemplo, que trabaja con energía, llega a este lugar y ve un palo, ¿cierto? Pero es un simple palo, dice él. Y dice, entonces podemos hacer una central hidroeléctrica en este lugar, ¿ya? Porque esto es un sitio eriazo, ¿cierto? Este es un sitio eriazo, y no tenemos ningún problema con él, podemos mandarle, porque estamos en crisis energética, ¿cierto? Estamos preocupados porque tenemos que tener todas las luces de la casa prendidas, alimentar todo Santiago y necesitamos llevarnos la energía para las mineras, para que puedan producir y trabajar. Y no se dan cuenta que aquí hay cosas que son muy importantes. Esto es lo que se conoce como un rehue, donde las comunidades realizan sus ceremonias sagradas, ¿ya? Guillatunes principalmente y huetripantus, ¿ya? Los guillatunes son básicamente, se están celebrando en estos momentos pueden haber comunidades celebrando sus guillatunes, y lo que están haciendo es pidiendo porque este año, o sea, para poder retirar las cosechas de la tierra, ¿cierto? Y pedir
pedir a los seres protectores de la naturaleza que acompañen esto, ¿ya? Si yo no entiendo este tipo, si yo no entiendo las cosmovisiones, si yo no entiendo aquello, lo otro que está allí, probablemente puedo creerle a lo que la tele me dice y que los mapuches son terroristas. Pero si yo, por ejemplo, logro entender de que para que un mapuche se realice como ser humano, como ontología, ¿ya? Entenderé que cuando un mapuche se muere, por ejemplo, sus espíritus viajan por el agua, por el río, ¿ya? Y viajan de tal forma, en algunas cosmovisiones, en algunos territorios, viajan de tal forma que viajan hasta su encuentro con el río del cielo, que se le llama, que es lo que nosotros en el mundo occidental conocemos como la Vía Láctea. O sea, para el pueblo mapuche, la Vía Láctea es el río del cielo. Y cuando un mapuche se muere o deja esta tierra, en el fondo, deja esta vida, viajan sus espíritus por el río hasta que se encuentran con el río de encima. Si yo coloco una represa aquí, estoy limitando las posibilidades de ese ser humano de realizarse como ser ontológico. Entonces estoy causando un problema ontológico. Y no es que los mapuches hoy día estén defendiendo el agua o la tierra o se estén contraponiendo a las centrales o que no queremos desarrollo, no es por eso, están defendiendo este tipo de cosas, ¿ya? Y para mí, en lo personal, cuando yo entendí esto, di cuenta y me dije, entonces, esto es lo que yo debo transmitir, esto es la que la gente con la cual trabajamos en equipo debemos transmitir y así lo estamos entendiendo. Creo que es una responsabilidad cuando uno consigue entender esto, ¿ya? Bien. Lo otro es que ir entendiendo, y para ir avanzando un poquitito más rápido y después podamos conversar, ¿ya? El turismo, entender el turismo desde una perspectiva crítica e innovadora requiere salir de la mera razón instrumental, o sea, ser solamente calculistas de costo-beneficio, siempre esa razón que está incorporada en nuestras cabezas, que nosotros no hacemos nada si no ganamos algo a cambio, ¿ya? Y en ese sentido, esa instrumentalización las tienen también comunidades mapuche, las tiene la universidad, las tenemos, están aquí, porque han sido cargadas por un modelo o por un imaginario creado por nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que es escaparnos de esa racionalidad instrumental, ¿ya? Para ir a lo que Enrique Leff, por ejemplo, un pensador latinoamericano, nos invita a la racionalidad ambiental, donde el otro es reconocido como un otro cultural, ¿ya? Entonces, otra economía y otra gestión nos debe sacarnos de esta visión economicista, cartesiana, disciplinaria de ver el mundo, para abrirse a otras disciplinas. Las discusiones y críticas que se vienen generando en torno al fenómeno del turismo deben ser mejor comprendidas desde una visión interdisciplinaria, o sea, muchas disciplinas trabajando juntas, pero que van rumbo también a la transdisciplina, que yo dejo mi disciplina para poder entender aquella otra disciplina, ¿ya? Y la prospección y construcción de nuevos modelos deben fundarse en las nociones de pertinencia y respeto cultural, desde una perspectiva incluyente, sustentable y sustentada, para evitar o mitigar los efectos perniciosos sobradamente conocidos del turismo tradicional. La propuesta es que si miramos desde otra orilla, la racionalidad instrumental, si miramos desde otra orilla el economicismo, nos damos cuenta que los escenarios locales son testimonios elocuentes de conflictos y tensiones entre comunidades locales y diversos sectores productivos que ven en la naturaleza un medio de vida en un caso y uno de lucro en el otro. Lo cierto es que esas comunidades han tenido la sabiduría para conservar el medio ambiente o el entorno que les rodea. En el caso chileno, por ejemplo, nunca en la historia de Chile habíamos tenido tantas unidades de conservación, llámense parques nacionales, reservas naturales, reservas nacionales, etcétera, y nunca habíamos estado tan mal en materia de conservación. Tenemos muchas unidades de conservación y por otro lado tenemos serios problemas de conservación, ¿cierto? Si uno toma un mapa más o menos de la región de los ríos o se toma un mapa de la región de la Araucanía, se va a dar cuenta que las zonas más conservadas son justamente las zonas que son habitadas hoy día por los pueblos originarios, o sea, por mapuches, ¿ya?
Y cuando hablo de mapuche estoy hablando de huilliches, pehuenche, ¿ya? Lafkenches, todo eso, ¿ya? Porque en Chile nos encanta dividir, pensar que los huilliches, mapuches, pehuenches son distintos. Estamos hablando de un solo pueblo, ¿ya? Que tiene denominaciones, de acuerdo al lugar geográfico que se ocupa, distintas, ¿ya? Pero es el mismo pueblo específicamente. Como Centro de Estudios Ambientales, nosotros hemos decidido escapar de los monocultivos, ¿no? Y hemos decidido escapar de los monocultivos con urgencia, de los monocultivos forestales, de los monocultivos agrícolas, de los monocultivos del turismo y de los monocultivos de la mente, ¿ya? Un ejemplo de monocultivo de la mente es entrar a un mall o a un shopping. Se van a dar cuenta cómo se repite el padrón, ¿ya? Y en ese sentido el turismo comunitario transita desde una filosofía, desde un pensamiento, desde una reflexión, pero se va a la acción. Entonces hablamos de una filosofía de la acción. No queremos estar discutiendo y entrando en problemas filosóficos hegelianos, heideggerianos, nietzscheanos, ni nada por el estilo, ¿ya? Porque eso lo discuten los filósofos, ¿ya? Y a nosotros nos interesa la cotidianidad, lo que está aconteciendo en este mundo. Entonces hablamos de una filosofía de la acción que va a estar muy relacionada a la resistencia cultural que hoy día están planteando las propias comunidades, ¿ya? Yo quiero decir que nuestro trabajo como Centro de Estudios Ambientales no somos nosotros los que llegamos a decirle a las comunidades lo que hay o no hay que hacer. Las comunidades a nosotros nos han brindado la posibilidad y nos han abierto las puertas, como nos dice Marisela, nuestra colega, para que podamos trabajar en conjunto con ellos y podamos contribuir con ellos, ¿ya? De eso se trata la filosofía de la acción, ¿ya? Reconocer las cosas. No somos nosotros, y todo lo que yo les voy a mostrar más adelante no es que nosotros estemos creando esto, sino que son co-creaciones compartidas, ¿ya? Entonces cuando yo decía que hay otras voces, cuando yo estoy hablando aquí está mi voz, pero dentro de mi voz hay muchas otras voces que van conmigo, lectura, conversaciones, reuniones, libros, videos, música, etcétera, que están conmigo. Entonces se trata de comprender que los seres humanos que hoy habitan y que históricamente o ancestralmente han habitado estos territorios reclaman participación, quieren ser parte de los procesos de toma de decisión sobre cuestiones sociopolíticas, socioeconómicas, socioculturales, socioambientales que les afectan. O sea, las comunidades hoy día están reclamando participación, no quieren que les digan lo que tienen que hacer, y menos cuando estas cosas vienen pensadas centralistamente desde Santiago o desde los centros para la periferia, ¿ya? Que es otra teoría, centro-periferia, pero también entiende y explica lo mismo. Por ejemplo, una voz del territorio nos dice, para nosotros vender una tortilla, un plato de comida, es un acto de resistencia para no irse a la ciudad. Porque cuando termina la temporada de verano, la gente que no trabajó se tiene que ir y dejar a sus hijos en el internado. Participar en las ferias tiene que ver con lo sustentable, porque defendemos el territorio, la cultura y la familia. Por eso es un turismo comunitario. Así lo están entendiendo una de las líderes o voceras de la comunidad de Pocura, ¿ya? En el sector de Panguipulli. Ya les voy a mostrar un mapita también. O, por ejemplo, este otro testimonio que nos dice que el turismo comunitario para nosotros es bastante importante, porque nos da a conocer en el aspecto cultural, le da otro enfoque, porque como que siempre se habla de los lugares o comunidades que están en conflicto, así como comunidades mapuches conflictivas. Entonces, yo creo que ese es el ámbito que hay que cambiar, que la gente comience a ver lo bueno que la gente tiene, y en realidad el mapuche no es así. El mapuche es más dinámico, quizás tiene mejor convivencia. Dejar de mostrar lo que siempre se muestra en la televisión, que si hay un mapuche es porque es conflictivo. En realidad, muchas veces las invasiones de las grandes empresas generan que uno comience a defenderse, y simplemente por defenderse uno ya es terrorista, ¿ya? Esta es una visión también de otra comunidad, de la comunidad de Lago Neltume, que tiene sobre el turismo. Y entonces,
¿cómo nosotros podemos ir tomando esos elementos e ir generando un entendimiento sobre lo que es el turismo comunitario? Bueno, nuestra propuesta primera es que el turismo comunitario se diferencia de las otras modalidades de turismo, ¿ya? Agroturismo, etnoturismo, ecoturismo, turismo aventura o esas modalidades de turismo que acontecen en el medio rural. El turismo comunitario, si bien se inspira en estas modalidades, hay una cosa importante que no toma en cuenta solamente el cálculo de consecuencias meramente individualistas. O sea, que estas formas, agroturismo, etnoturismo, turismo cultural, ecoturismo, son formas de ver, hacer y negociar con el turismo. Lo importante aquí es el negocio, ¿cierto? Y cuando negociamos, o negocio viene a querer decir que estamos negando el ocio, nego-ocio, ¿cierto? Cuando el ocio es uno de los elementos fundamentales para poder desarrollar o practicar turismo, es a partir del ocio. Yo no puedo negar el ocio con el negocio, ¿ya? No puedo hacer esto. Entonces, en ese sentido, el turismo comunitario se construye y se trabaja, o como por lo menos nosotros, y yo en este caso lo entiendo, es que el turismo comunitario se plantea como la conservación de modos de vida de las comunidades tradicionales y junto con ello la preservación de la naturaleza. La preservación no en ámbitos preservacionistas, ¿ya? Que naturaleza y ser humano son dos cosas disasociadas, o sea que no se pueden juntar, sino que desde el plano más conservacionista, de que el ser humano debe aprender de otros modos de vida y cómo relacionarse con la naturaleza. Nosotros hemos olvidado a relacionarnos de la naturaleza porque no hemos desconectado, porque vivimos en un mundo urbano, ¿ya? ¿Cuántos de acá son de Valdivia o del sur de Chile? Menos Felipe Hassen, que está ahí. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tipos de árboles nativos de la selva valdiviana ustedes conocen? Si yo les cambio la pregunta y les digo, ¿cuántas marcas de auto ustedes conocen? La cosa cambia, ¿cierto? Y el turismo comunitario en ese sentido, bueno, y otra cosa en relación a los árboles, que cuando nosotros hablamos decimos los árboles, no nos damos el trabajo de aprender qué tipo de árboles son. Ñirre, roble, guaye, coihue, parecen palabras más lejanas, y siendo que son en algunos casos palabras que están acá, del pueblo mapuche, ¿ya? Ñirre, no nos gusta. Y el turismo comunitario, como bien lo decía una de los textos que nosotros vimos, en el fondo puede ser una estrategia de comunicación social, o sea, que está mostrando lo que las comunidades realmente están haciendo en estos territorios, de la forma en cómo están defendiendo sus territorios, y no es lo que está pasando en TVN, o lo que está mostrando Canal 13, o lo que está mostrando el Mercurio, o lo que está mostrando el Diario Austral de Valdivia, ¿cierto? Aquí hay otras cosas que yo debo entender. El turismo comunitario tiene tres conceptos que para nosotros también son clave: el concepto de comunidad, el concepto de convivencialidad y el concepto de cotidianidad, factores o elementos claves para poder entenderlo. El concepto de comunidad, el de estar en conjunto, de poder compartir, de salirse de la idea del individualismo para ir a compartir. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. El filósofo, a los que les gusta la filosofía, Hegel decía, para ser humano es necesario al menos dos, ¿ya? O sea, si yo no me encuentro con un otro, no tengo un otro en quien conversar, ¿cierto? No me realizo tampoco como ser humano. Aquellos que hayan visto la película El náufrago, ¿cierto?, se darán cuenta lo que le pasa al actor principal de la película cuando no tiene un otro para conversar, ¿cierto? Crea una pelota, le dibuja una carita y comienza a hablar, ¿cierto? Entonces, somos seres humanos sociales, ¿ya? Pero no somos sociales como las demás especies sociales, hormigas, abejas, ¿ya? Nosotros somos más seres culturales, creamos cultura y nos vamos creando el mundo que vamos habitando, ¿ya? Y vamos viviendo de a prestado, o sea, pedimos prestado de otras culturas y las traemos para acá y no valoramos mucho aquello que tenemos acá. El caso del turismo, por ejemplo, ha pedido mucho o ha vivido mucho de a prestado en Chile por el modelo español, ¿ya? Y mucha gente se fue a España a estudiar, a hacer
magíster, hacer doctorado de modelos españoles, ¿cierto? Que poco o nada tienen que ver con el territorio que es el Wallmapu, Tahuantinsuyo, ¿ya? O Abyayala. Convivencialidad se relaciona a lo que conocemos con la forma de convivir, de aprender a convivir y respetar el otro. Y la cotidianidad son las formas de respetar los tiempos. Entendemos que la universidad tiene tiempos, las comunidades tienen tiempos distintos, ¿cierto? Por ejemplo, no están marcados por un reloj, sino que pueden estar marcados por las lluvias, por el día, por la noche, tiempos de cosecha, tiempos de espera, etc. Los tiempos son distintos. Y a eso quiere decir la cotidianidad. En turismo comunitario nos decía un peñi que trabaja con nosotros en el equipo de trabajo, el turismo aquí es el único servicio en donde el cliente no tiene la razón, porque tenemos que decirle las cosas que ellos no deben hacer. Porque si hay algo que hacemos como turistas es sacar la cámara de foto, ¡paf!, disparar encima de la cara de cualquiera sin pedir permiso, ¿cierto? Entonces... Sí, bueno, uno siempre está aprendiendo. Bien, vamos un poco a ir concretando algunas cosas. La apuesta del SEAM por el turismo comunitario y el comprender mejor la innovación. También aquí Noemí Catrilaf de Lago Neltume nos plantea, hay pocos lugares como este que se pueden disfrutar en una navegación ancestral. Al menos no he escuchado en la comuna de Panguipulli que se hagan actividades como las que estamos emprendiendo nosotros. Hemos partido de cero prácticamente, pero hemos estado trabajando para que la gente venga a conocer la naturaleza en general y también el ambiente cálido de la gente, ¿ya? Entonces, estas nuevas formas de generar productos turísticos nos plantean la verdadera o un poco la idea de innovación, ¿ya? Innovar no quiere decir crear algo nuevo, sino que se trata de innovar en el proceso, ¿ya? Y la innovación tiene sus costos. Por ejemplo, que hoy día el turismo comunitario no esté incorporado en la política regional de turismo, porque no se sabe qué es lo que es, se ha leído poco, se ha escuchado poco, se ha querido trabajar poco en esta materia, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante ir generando este entendimiento e ir trabajando en esta materia. Algunos de los proyectos que estamos trabajando como Centro de Estudios Ambientales es, por ejemplo, el nodo de turismo comunitario y economía solidaria en las zonas de amortiguación del Parque Nacional Villarrica y la Reserva Nacional del Mocho Chushuenco. Y un segundo proyecto que estamos recién iniciando que se llama Turismo de Intereses Especiales en el destino Siete Lagos. El turismo de intereses especiales es una forma de ver el turismo, pero nosotros aquí estamos entendiendo el turismo comunitario como una forma de turismo de intereses especiales, ¿ya? Estos básicamente son los territorios con los cuales estamos trabajando. Allá en el mapita de la esquina sería más o menos la región de los ríos, para que ustedes se contextualicen. Y lo que está en rojo es la comuna de Panguipulli, ¿ya? Lo que está en rojo acá en la esquina. Lo que estamos viendo acá en el mapa mayor, ¿cierto? Sería los territorios con los cuales nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando en territorios como Huitac, Pocura, Traitraico, Coñaripe, Río Hueico, Liquiñe y Lago Neltume. En el mapa ustedes pueden, estas son la área de actuación que tiene el nodo, ¿ya? Y dentro de este proyecto de nodo, que es un proyecto paraguas, está inserto este otro proyecto de transferencia tecnológica y que está enfocado solamente en territorios que están en círculo, ¿ya? Que están ahí en los círculos. Esto quiere decir Pocura, Traitraico, Río Hueico, Liquiñe y estamos incorporando, esperamos, Lago Neltume. Están marcados dos pasos fronterizos ahí, que en la parte norte sería el paso fronterizo Carri-Riñe y en el paso sur de la región es el paso Huaum. ¿Qué estamos pensando? Bueno, estamos pensando en el futuro trabajar porque sabemos que hay una relación también de reciprocidad con el Puelmapu, o sea, los pueblos originarios que viven del lado
este de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Entonces entendemos que si ahí había una relación, nosotros nos podemos complementar con esos territorios y también enriquecer este proyecto. Tenemos dos grandes personajes históricos que pasaron por estos lugares. El Che Guevara, por ejemplo, o Pablo Neruda, cuando intentó arrancar de las manos de Videla, ¿cierto? Cruzaron por estos pasos. Tenemos alternativas y generar proyectos o productos turísticos que sean distintos, ¿ya? Quiero mostrarles un pequeño video, a ver si voy a salirme de aquí. Este es un video, está fresquito, recién salido del horno, ¿ya? Y fue elaborado por dos integrantes del equipo Nodo, Felipe Hassen y Pamela Romero, que están aquí. Entonces es casi como el estreno oficial de este segundo spot de navegación ancestral, ¿ya? Así es que lo vemos y ya después voy finalizando y comentamos. Mira, la primera inspiración de esta actividad fue la defensa del territorio. Partió como una defensa del territorio por el tema de las centrales. En el año, hace 2 años atrás se hizo la actividad, que fue la primera vez, y la motivación principal de esa bajada o travesía que se hizo por el río Cocoa, que fueron como 18 kilómetros de recorrido, que son más aproximadamente como 6-7 horas de ir parada y cosas así. Se realizó y con el ámbito de poder dar a conocer a través de un video, de alguna difusión, el lugar, para que la gente se diera cuenta de lo que se iba a perder, sí, posiblemente se podría llegar a hacer una central. También se motivó el tema de la pampa ceremonial, que también se dio a conocer, que fue uno de los motivos también de que este proyecto nos afectaba en el tema cultural, religioso, entonces por eso se dio a conocer la primera vez. La segunda vez ya comenzó como motivación de tema turístico, que la gente no había generado antes problemas turísticos como asociativo, comunitario, siempre como se trabajaba el turismo pero más bien individual. Entonces, ¿por qué no pensar en hacer algo en conjunto y como comunidad? Quizá nos podía resultar y lo intentamos. Y esa fue la manera de intentarlo el año pasado, generar la bajada de calle de nuevo, pero esta vez comunitariamente. Para nosotros es bastante importante porque nos da a conocer de alguna manera. Nos da a conocer en el aspecto ya sea cultural, le da otro enfoque, porque como que siempre se habla de los lugares o comunidades que son en conflicto, así como comunidades mapuches conflictivas. Entonces yo creo que ese es el ámbito que hay que cambiar. Entonces, las invasiones de las grandes empresas generan que uno comienza a defenderse y simple por defenderse ya es, no sé, pues terrorista o es otro tipo de cosas.
Yo me llamo Benjamín, tengo 14 años y vivo en Lago del Tume. Yo me llamo Sergio Montero, tengo 11 años y vivo en Lago del Tume. Y los invito a que vengan a conocer todos estos lagos, porque es muy bonito. Porque yo creo que hay pocos lugares como este que se pueden disfrutar en una navegación ancestral. Yo, al menos no he escuchado en la comuna de Panguipulli que se hagan actividades como la que estamos emprendiendo nosotros. Una actividad nueva que hemos tratado de generar hace como 2 años, hemos partido de cero prácticamente, pero estamos trabajando para que la gente venga a conocer la naturaleza en general y también el ambiente cálido de la gente. Bueno, invitarlos a todos a poder participar de esta actividad. Los hemos generado a través de la comunidad Inalasquén, la agrupación de artesanos Inaltulasquén, Folla Inalasquén también. Hemos generado esta actividad hace 2 años. La primera vez se generó por una defensa del territorio, por el tema de las centrales hidroeléctricas que están invadiendo este sector, por la empresa Endesa. El segundo año ya se partió con un proyecto turístico que, al debido de eso, este año pretendemos hacer una feria de los días, que empezaría la inauguración el 7 de febrero, culminando esta feria el 8 con una actividad en Calla y el día 9 cerrando prácticamente la feria. Se van a exponer artesanía en madera, lana, productos agrícolas, silvícolas y el tema también de la gastronomía mapuche, bueno, también gastronomía tradicional. Lindo trabajo, ¿no? Maravilloso. Lindo video. Yo soy el fan número 1 del trabajo que ellos hacen. Volvamos a lo nuestro. Ay, se me corrió un poco. ¿Me pueden...? ¿Sí? Eso es lo que me gusta. Espérame que voy a llegar allá. Bien, esto es un poco una síntesis de lo que hemos desarrollado como proyecto Nodo. Me voy a apurar un poquitito. Las comunidades nos han abierto las puertas y nos han dado la posibilidad de trabajar en conjunto con ellas y ellos. Esto que quede de manifiesto, ¿cierto? Hemos fortalecido y tratado de fortalecer algunas iniciativas locales. Constatamos que la cultura mapuche está viva en estos territorios, en algunos más descaracterizadas que otros, debido a las acciones gubernamentales, es claro, ¿cierto? Pero en algunas la resistencia aún está muy presente y muy marcada, y la identidad está con ello. Se han fomentado algunos diálogos comunitarios, o sea, que las propias comunidades se conozcan entre ellos. Esto es que Traitraico se conozca con Liquiñe, que Liquiñe se conozca con Lago en el Tume, y hemos estado trabajando, articulando para que vean de qué manera que el Lago en el Tume no es el único lugar donde hay proyectadas centrales hidroeléctricas. Hay otros lugares también donde están centradas en la región. Creo que son 27, Felipe. 27 son los proyectos hidroeléctricos para esta región de los ríos, ¿ya? Entonces, lo que tratamos de hacer aquí es que las comunidades también se vayan conociendo entre ellos, dialogando entre ellos, ¿cierto?, para poder ir enfrentando, viendo de qué manera van resolviendo los problemas. La idea de flexibilizar la oferta y demanda que lo quieren, un poco planteamos la idea de que siempre el turismo ha sido ejecutado desde la perspectiva de la demanda. O sea, cuando uno va a la definición de turismo se encuentra con que turismo es desplazamiento de personas fuera de su lugar de residencia. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los que reciben? ¿Dónde están? ¿No son parte de la actividad turística? Turismo es solo los que viajan
¿Y qué pasa con los que reciben? ¿Ya? Entonces la idea, el turismo comunitario se plantea no mirarlo desde la demanda, sino que desde la oferta, ¿cierto? Desde lo que hay de rico en estos territorios, de lo que yo tengo para mostrar. Y aquello que las comunidades también no quieren mostrar, porque son sus elementos sagrados, ¿ya? En estas ideas debemos entender que, por ejemplo, en la cosmovisión mapuche, todo tiene vida, hasta las piedras tienen vida, porque tienen un ser protector que las anima, que las habita, que las protege. ¿Ya? Esas son las cosas que debemos ir aprendiendo. En el proyecto PDT, TIE Siete Lagos, el objetivo central del proyecto es transferir tecnologías que promuevan y fortalezcan emprendimientos locales. Muchas veces estos lenguajes están disfrazados para los organismos o instituciones que nos fomentan los proyectos. ¿Ya? Nosotros decimos que vamos a hacer una cosa y hacemos otra. Así como yo les dije que yo les iba a hablar del turismo comunitario en Chile y hablé del turismo comunitario en Panguipulli, ¿ya? Entonces nosotros tendemos a hacer somos medios porfiados. Y tenemos algo interesante, que si ustedes pueden ver en el objetivo número 2, dice transferir tecnologías para proceso de implementación de calidad, autocertificación. ¿Qué estamos planteando aquí? Que hoy día Cernatur o el gobierno de Chile, a través de Cernatur, tiene un sistema de calidad, ¿cierto?, de medir la calidad, y que es un sistema padronizado de medir la calidad que no se hace acá en el sur, sino que se hace en Santiago, y es la misma para las comunidades que habitan en el norte, en el desierto, y para las comunidades que habitan en el sur, ¿cierto? Entonces hay cosas que son distintas. Esta certificación lo que está haciendo es padronizando, ¿cierto?, y estoy descaracterizando lo rico que hay en estos territorios, ¿ya? O sea, si la comunidad mapuche quiere construir una ruca, para que tenga sello de calidad, debe ser de piso de flexi, debe tener la cocina adentro y debe tener un baño adentro. Eso históricamente nunca fue así, ¿ya? Entonces necesitamos ir creando la idea y la propuesta de autocertificación. Automedimos la calidad, ¿ya? Y son las propias comunidades protagonistas de esto quienes tienen que medirla. Nadie se las tiene que venir a medir desde fuera, ¿ya? Un poco que yo quería hablar, y aquí ya me pongo un poco más político, pero bien cortito nomás, la verdad, para que no se aburran de mí, decirles que la filosofía de la acción entiende la participación como una conquista, ¿ya? Porque la participación no es dada, y si es dada, entonces no sería una conquista. Nosotros siempre estamos queriendo conquistar la participación. Entonces el tema de la participación es un temazo porque lo podemos entender en distintos ámbitos, en ámbitos políticos, en ámbito económico, en ámbito personal, en ámbito de un país, ¿ya? Entonces la participación es algo que yo voy avanzando, es un proceso de nunca acabar. Si yo creo que ya llegué a la participación es cuando justamente comienzo a retroceder. Entonces es una conquista constante, ¿ya? Porque no hay participación si yo no le quito poder a unos y los transfiero a los otros. ¿Ya? Entonces es algo de siempre estar en continuo poder, ¿ya? Democracia y democratización, ¿cierto?, son dos cosas un poco distintas. Democracia es un concepto más teórico. En América Latina nos han vendido la pescada de que democracia es salir de las dictaduras, ¿cierto? Y no es así, lo sabemos así, pero la democratización sería como el proceso más práctico de operacionalización de la democracia, ¿ya? Y para operacionar la democracia lo que necesitamos es autodependencia, y autodependencia está relacionado con la autogestión, ¿ya? O sea, de nuevo viene la idea de que no me deben estar planificando desde el centro, sino que yo puedo tener la capacidad de decidir qué quiero hacer con ese proceso. Los objetivos de la participación, quiere decir autopromoción, realización de la ciudadanía, implementación de reglas democráticas, de juegos, de control de poder, de las burocracias, cómo se van controlando, etcétera. Eso es lo que busca la idea de la participación. Y para eso, para poder alcanzar participación, debemos romper con padrones de consumo establecidos, imitativos. Y esto no apenas nos va a liberar del encantamiento de la dependencia cultural, porque nos han creado una dependencia cultural. También crea condiciones para la utilización más eficiente de los recursos desde las bases locales. Una interdependencia sin reacciones autoritarias es capaz de combinar los objetivos del crecimiento económico, de la justicia social, del cambio cultural, del desarrollo personal y de la libertad como seres humanos, ¿ya?
Las relaciones de dependencia generalmente fluyen desde arriba hacia abajo, desde lo macro para lo micro. En contraposición, la autogestión o la autodependencia va desde lo micro a lo macro y de lo macro a lo cada vez mayor, de lo individual a lo colectivo, de lo colectivo a lo local, de lo local a lo regional, de lo regional a lo país y a lo global. Va al revés. Y poder hacer ese tipo de cosas nos va generando que las comunidades vayan aumentando su autoestima en la idea de poder ir trabajando. Si ellos van viendo y van trabajando y van logrando cumplir objetivos claros que ellos mismos se propusieron, la cosa va a ser distinta, ¿ya? Si yo les estoy colocando todo el rato que ellos se tienen que endeudar para ser felices, claramente yo no voy a lograr un desarrollo, ¿ya? Porque estoy imponiendo algo. Y con esto finalizo, con la aparición y fortalecimiento del turismo de base comunitaria. Lo voy a buscar aquí mejor, lo leo mejor. Y de otras modalidades turísticas que se aproximan de la cultura y la naturaleza y que por su parte se distancian desde la perspectiva materialista y consumista, el diálogo entre turismo, cultura y naturaleza se da conjuntamente en la relación cotidiana ser humano-naturaleza, en la cual la unidad familiar se hace referencia microeconómica, ¿ya? O sea, nosotros, por ejemplo, en el nodo estamos trabajando con 83 beneficiarios directos, beneficiarios o beneficiarias, personas y familias. Cada una de esas personas representa una familia. Y la perspectiva del turismo comunitario no trata de espectacularizar a las comunidades o turistificar para agradar a los visitantes, sino ahí estaríamos hablando de turistificación, de decirles que la gente tiene que hoy día estar con su ropa indumentaria tradicional, y etc. Ellos verán si los van a usar o no. Ellos resuelven ese tipo de cosas, ¿cierto? Desde el punto de vista del turismo comunitario como estrategia de comunicación social, esto ya lo dije, vamos a lo otro. La convivencialidad fortalece espacios productivos no economicistas y de ganancias colectivas, ¿ya? El turismo comunitario posee una doble vertiente educativa para quienes visitan y para quienes reciben. Las personas que reciben también conocen el mundo a partir de aquellos que las llegan a visitar. Les cuentan historia, aprenden de lo que está pasando en el mundo. Y no es la tele la que nos enseña sobre el mundo, pueden ser las otras personas que nos están enseñando sobre el mundo. Y así aquellos que son visitantes, ¿cierto?, conocen otro mundo, el mundo local, ¿ya? Y por último, decirles que la discusión en materia de turismo comunitaria está abierta, así que espero que nosotros ahora podamos dialogar, conversar y estoy aquí a disposición el tiempo que sea necesario para que conversemos. Muchas gracias, que les vaya bonito. Yo tengo una consulta, porque como tú explicabas, o sea, el desarrollo en el fondo de las comunidades no puede venir desde afuera, tiene que ser como endógeno, desde adentro. No sé si podrías explicar cómo nace el nodo, por ejemplo, que al parecer fue el primer proyecto que hicieron. Entonces, ¿esto nace de la comunidad que se acerca a la universidad o cómo fue? Ya. El proceso. ¿Solo eso? No, y sí, también dentro del equipo de trabajo, directamente dentro del equipo de trabajo, ¿tienen a gente de las comunidades también? ¿O simplemente tienen nexos con las comunidades? Eso sería. Bien, el Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Chile, creado el año 2002. El año 2005 comenzó a trabajar con turismo comunitario en la región de Los Ríos. Empieza a trabajar en distintos territorios. Lo primero que se concreta trabajando con las comunidades es lo que hoy día, o estos fines de semana, se están celebrando en Tralcao, muy cerquita de acá de Valdivia, celebrando la fiesta de la cereza que lleva, este es su 8º año, ¿ya? El Centro de Estudios Ambientales ha estado trabajando constantemente en la defensa de los territorios, ya sea primera vez que ahora trabajamos con proyectos de fomento productivo, ¿ya? Siempre hemos estado trabajando al área de la investigación, ¿ya?
CONICYT o por el Ministerio del Medio Ambiente en algunos casos específicos, ¿ya? Desde el 2009 estamos trabajando en este territorio con el cual yo les mostré ahora. Todo este territorio, si nosotros nos colocamos más macro todavía, es parte de la cuenca hidrográfica del río Valdivia, ¿ya? Afluentes y subafluentes, ¿ya? En este territorio nosotros tuvimos un proyecto del cual yo fui parte como investigador, que era de investigación, que se llamaba Paisajes del Agua, y empezamos a aprender sobre cosmovisión o raquizuam del pueblo mapuche. Entre esta interacción entre las comunidades nos fuimos dando cuenta de la posibilidad o del trabajo que estaban teniendo las comunidades y cómo estaban usando el turismo para poder defender sus territorios, como queda bien clarito en el video que yo más o menos les mostré. A partir de esta realidad que nosotros conocimos y de trabajo que hemos tenido en conjunto con las comunidades, se planteó la idea el año 2012 de desarrollar y formular este proyecto Nodo, ¿ya? Tomó todo el año 2012 y parte del 2013 la ejecución, la formulación del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto se ejecutaba acá, se iba a alguna de las comunidades con las cuales estábamos trabajando, se contribuía, se iba, volvía, ¿ya? Entonces fue una forma de ir pasando la pelota. Además, nosotros dijimos una serie de actividades que íbamos a desarrollar en las comunidades con este proyecto. Bueno, las dejamos abiertas, ¿ya? Y hemos ido a las comunidades a preguntarle, ¿están de acuerdo con esto? ¿Estamos trabajando en esto? ¿Cómo podemos aportar? Entonces hay una componente de endogeneidad, como dice, ¿cuál era tu nombre? Pablo, como nos decía Pablo. Hay un carácter de endogeneidad en estas formulaciones de los proyectos. La gente está participando con nosotros. Y hemos estado trabajando, además del nodo, elaborando otras propuestas, ¿ya? Y algunas también surgen por cuestiones de tiempo en algunos momentos, son las que elaboramos nosotros con más rapidez porque estamos frente a los plazos y ustedes saben o van a compartir conmigo que los plazos estipulan las prioridades, entonces hay muchas veces que tenemos que ir contra el tiempo y tenemos que dar una avanzada un poco más rápida, porque también sabemos que en el camino se arregla la carga, ¿no? O sea, necesitamos ajustar. No podemos llegar con actividades 100% planificadas, porque esto no sería una real participación. Llegaríamos con el proyecto armadito al territorio y le diría, esto es lo que vamos a hacer. Y en la práctica no es así, ¿ya? No es así. Hay gente del equipo de trabajo que pertenece a... Tenemos un chico de antropología que está aquí en la universidad, que está haciendo su práctica aquí en nosotros y pertenece al territorio de Liquiñe y pertenece a una asociación de guías locales de Liquiñe y que es parte también del equipo de trabajo, ¿ya? Y también estamos trabajando en conjunto con la gente, con dirigentes locales. Entonces hemos aprendido, por ejemplo, nosotros queríamos hablar con toda la gente de las comunidades, por ejemplo, en el caso de Pocura, y aprendimos que no, que algunas veces no tenemos que hablar con toda la gente, porque las comunidades tienen quienes se comunican con los otros o con los afuerinos, tienen sus huerquenes, sus voceros. Entonces no es necesariamente querer e insistir en hacerlos hablar a todos, sino que respetar estos canales, sobre todo al inicio, cuando se establece los primeros contactos de trabajo. Entonces aprender un poco de eso, ¿ya? ¿Sí? Tú acabas de explicar que con lo práctico hablan con los huerquenes. ¿Qué pasa con el porcentaje de aquellas comunidades indígenas que no están de acuerdo con A o B alternativa para trabajar en estos proyectos? ¿Hay un programa alternativo? ¿Hay algo que los integre a ellos? Porque es una forma de que queden fuera. Porque del 100% de la comunidad indígena puede haber un 25% que no esté muy de acuerdo con alguna de todas las alternativas de trabajo. ¿Qué pasa con ese 25%? ¿En qué minuto está representado? Tenemos comunidades, por ejemplo, el caso de Traico, que ellos no están constituidos formalmente como comunidad, ¿ya? Y no tienen el más mínimo interés en constituirse en una figura asociativa y no tienen el más mínimo interés en trabajar con financiamiento de organismos del Estado, porque esto es colonización, así lo entienden. Respetamos eso, ¿ya? Trabajamos de alguna otra forma con ellos, ¿ya? Tratamos de incorporarlo. A Corfo le interesa que nosotros beneficiemos a 83
beneficiarios, ¿ya? Pero si nosotros ya estamos en el territorio, ¿cierto? ¿Por qué vamos a beneficiar a 83 y por qué no podemos beneficiar a 150 con los talleres? Lo que nosotros estamos haciendo en esta idea, en este proceso político también de trabajo, porque es un proceso político, ¿ya? Nos estamos escapando de estas visiones pachamamísticas de ver el mundo para convertir a la gente con la cual estamos trabajando en sujetos políticos, activos de su territorio, ¿ya? Ese es nuestro trabajo, ¿ya? Y respetamos todas las cosas que las comunidades tengan, ¿ya? Buscamos la forma, le buscamos. Siempre hay una solución para los problemas. Los problemas no es que no tengan solución, es la voluntad que hay para querer resolverlos. Cuando no se quieren resolver, bueno, no se resuelven. Nosotros tenemos la voluntad y el piuque, corazón, para tratar de resolverlo y poder apoyar. Una consulta. Mira, yo leía lo que tú dices y prefiero causar molestia diciendo la verdad. Para no ser simpático. Sí, pero tú lo colocas. Porque si lo colocas ahí porque sientes algo con ese, simpatizas con eso. Ahora me gustaría saber, tú haces una descripción del turismo solamente visto desde un punto de los pueblos nativos, lo cual me parece loable lo que tú estás haciendo. Pero también hay uno no puede negar que existe el otro turismo, el turismo que vemos acá de Valdivia, o el turismo que vemos en Concepción, el turismo que vemos en cada localidad de la ciudad que esté posicionada en este mundo. No lo podemos desconectar de eso. ¿Qué diferencia haces tú en estos dos tipos de turismo? Ya hablemos del turismo de los pueblos originarios y el turismo que conocemos como valdiviano. Aquí esta ciudad es un tesoro que aún no la sabemos sacarle el recurso que tiene. Me gustaría saber tu opinión y el otro tipo de turismo. Listo. ¿Eso nomás? Perfecto. Yo le voy a preguntar a usted, ¿ya? Ya que usted me pregunta a mí, yo le pregunto a usted. La pregunta es, ¿sí? No, yo también le pregunto, pero no se enoje, sí, solo una pregunta. La cosa es, ¿no podemos o no queremos? Esa es la pregunta que yo les hago también a ustedes. Yo creo que el turismo convencional, ¿ya? Porque mucho se ha hablado del turismo convencional, entonces yo no les quiero hablar del turismo convencional porque ustedes ya saben de eso. Y ahora, con lo que yo les voy a decir, ustedes van a concordar conmigo. Yo les voy a decir que el turismo miente. La promoción del turismo en Valdivia es súper mentirosa. Un ejemplo de ello es que si ustedes ven, por ejemplo, la publicidad o la promoción que se hace del destino Valdivia, nos muestra siempre la ciudad con sol, cosa que en la práctica no existe, ¿ya? La Universidad Austral, donde nosotros estamos, ¿cómo capta a sus estudiantes? Con estudiando en el jardín botánico, días lindos. ¿Cuántas veces pasa eso en la realidad? Lo dice Mafalda. Lo dice Mafalda. Entonces, eso, ¿ya? Yo he querido mostrar una otra forma, me centré en mostrar un otro turismo, ¿cierto? Y contestar, porque entiendo de que el otro turismo ya está posicionado y ustedes deben tener también su propia opinión. Yo no les quiero decir de aquí, van a salir todos mapuches aquí purruneando para allá afuera. No les estoy diciendo que ustedes tienen que ahora ser turistas comunitarios, ¿ya? Les estoy diciendo y les estoy mostrando una otra forma de ver, entender y practicar el turismo, ¿ya? Y de investigar turismo, ¿ya? Porque aquí también hay una investigación, ¿cierto? Nosotros trabajamos con investigación, viajamos por eso, nos invitan, tenemos relaciones con Brasil, recientemente estuvimos en Costa Rica viendo cómo, por ejemplo, las comunidades tienen el 100% de la gestión de los parques comunitarios, los parques nacionales son de las comunidades y aquí en Chile son de la CONAF. Y las comunidades están afuera. Tenemos en este territorio comunidades que están en disputa con CONAF o con los parques nacionales. Entonces, hay muchas invisibilidades que no se muestran. Entonces, yo me propuse hablar de las invisibilidades y no de las visibilidades. Sobre la reflexión en actividad de investigación,
después repartían las ganancias en partes iguales. En ese sentido, ¿cómo opera ahí se rescata en algo como modelo económico alternativo el trueque o ese reparto de ganancias iguales avanza un cooperativismo? ¿Qué línea hay ahí, pero por parte de la comunidad? No que alguien quiera llevar un modelo económico nuevo para experimentar y poner a las comunidades de laboratorio, sino que desde las comunidades cómo el turismo comunitario hace avanzar otro tipo de economía, más cooperativa o rescatando tradiciones ancestrales como el troque. Eso. Gracias por la pregunta. Bien, nosotros tenemos dos grandes poderes políticos, ¿cierto? La izquierda y la derecha, si nos centramos dicotómicamente, ¿cierto? La izquierda nos ha colocado un imaginario, una idea de visión política donde lo colectivo está por sobre lo individual y no se respetan las diferencias de las propias personas que allí habitan. O sea, somos distintos, no podemos ser todos iguales, ¿ya? La derecha, por otro lado, se centra en el individualismo, en el individuo, y se olvida de lo colectivo, ¿cierto? ¿Ya? La igualdad no existe, ¿ya? Si coloqué ahí que repartir las ganancias en cosas iguales es un error, porque no se reparten las ganancias en formas iguales, ¿ya? Sino que está relacionado, por ejemplo, al trabajo, ¿ya? El trueque, por ejemplo, no lo podemos comparar con el modelo económico convencional, porque la forma de medir el valor es distinta. En el trueque nosotros hablamos de valor de uso y no hablamos de valor monetario. Y eso cambia completamente el escenario, ¿cierto? Cambia la lógica de ver el mundo. Nos relacionamos un poco más con lo que plantea Marcel Mauss, con la idea de las economías de reciprocidad. Tenemos que ser recíprocos, ¿ya? Y eso es lo que uno aprende también en la idea. No es la igualdad, es la reciprocidad. ¿Ok? Listo. ¿Todavía? Ya. Bueno, mira, quizás tenga relación con la consulta anterior, pero con respecto a cuando ustedes enfocan el turismo comunitario, ¿la idea de este turismo es rescatar la cultura ancestral de estos pueblos originarios? Y si es así, ¿hasta qué punto se incluye otro tipo de culturas, como por ejemplo, no sé, ustedes estaban hablando de incluir el kayak dentro de lo que era el turismo de allá? Eso. Bien. Entendemos que las comunidades, y yo estoy hablando de los pueblos mapuche, ¿ya? Todos los territorios que hemos visto no llegamos a las rucas, llegamos a casas de la gente también. Ellos le llaman ruca porque ruca es casa. Entonces las comunidades hoy día están descaracterizadas en distintos grados. Quien viene al sur de Chile a encontrarse indios con arco y flecha está equivocado, ¿ya? O sea, nuevamente el turismo le mintió, ¿ya? O sea, le mintió con algo que allí no está pasando, ¿ya? Entonces eso es una complicación. Las comunidades, en estos diálogos de conversación que nosotros mantenemos con ellos, vemos hasta qué punto es necesario rescatar la cultura. Ellos ven, nosotros estamos ahí como entes colaboradores, ¿ya? Y quienes deciden qué se va a hacer es la comunidad. Nosotros mostramos algunas alternativas, conversamos con ellos, respetamos lo que ellos quieren hacer. Si quieren conservar, si quieren... Bueno, veremos, son las necesidades de ellos. Son las, ustedes vinieron en la mañana, necesidades humanas fundamentales, ¿ya? O sea, las ideas justas que se están queriendo desarrollar. Y eso lo deciden no nosotros, sino que lo deciden las propias comunidades. No soy muy amiga de los micrófonos. ¿Cómo han podido ustedes, como proyecto, plantear estas opciones a Corfo, que es el mandante en este caso? Porque ustedes presentan un proyecto y Corfo, por lo que yo he visto, es súper cuadrado con respecto a los resultados que se esperan. Entonces, ¿cómo llegan ustedes? Dicen, tenemos cierta cantidad de actividades que vamos a realizar como proyecto, pero luego al final los resultados te muestran que la comunidad no quería esas actividades, sino que buscaba otras. ¿Cómo Corfo les acepta o cómo ustedes pueden llegar a las cabezas de ellos y convencerlos de que lo que ustedes plantean es lo mejor para la comunidad? Solo una cosa. No es que lo que nosotros planteamos es lo mejor para la comunidad. Es lo que ellos plantean, lo que nosotros tratamos de hacer. Voy a volver a insistir en eso, ¿ya? Porque quede bien clarito. Bueno, ¿cómo lo hacemos con Corfo? ¿Ya? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. En la Corfo,
está compuesta por funcionarios. Esos funcionarios son personas. No todas las personas piensan de la misma manera que la institución en la cual trabajan, ¿ya? Antes de las instituciones tenemos personas. Entonces nosotros estamos trabajando con personas que trabajan en una determinada institucionalidad. Y a partir de esto queremos cambiar también la institucionalidad. Que sean flexibles, que vean que hay otras formas de hacer turismo y no es solamente la productivista, ¿ya? Sino que hay cosas distintas. La rentabilidad es distinta, ¿ya? O sea, no la podemos medir 4,5. ¿Qué nos quiere decir 4,5? Nada. Yo cuán enamorado estoy de mi palomita de amor, por ejemplo. 5,8, ¿qué sentido tiene que yo les diga eso? Nada, no dice cuán enamorado yo estoy, entonces hay que salirse de estos números también. Y la Corfo yo creo que en este diálogo que estamos trabajando, que los dos proyectos que nosotros tenemos, el primero del nodo, que ya lleva casi un año de funcionamiento, y el segundo, que es el PDT, están siendo financiados por la Corfo. No creemos que ellos estén tan mal y que nosotros estemos tan mal, ¿ya? Y las comunidades nos han autorizado a seguir trabajando en conjunto con ellos, ¿ya? De eso. Voy a quizás insistir un poco con lo mismo de lo que es el rescate de la comunidad. Hasta ahora, bueno, igual se nos planteó de que es importante conocer un poco más el pueblo mapuche y lo que es la comunidad en sí, sus rituales, su cultura. Pero si el nodo no tiene la finalidad de rescatar cultura porque hacen lo que ellos quieren, y como ellos, muchas veces yo lo veo así, quizás de la ignorancia, en muchos casos son más chilenos que, dentro de sí, son más chilenos que mapuche. Hay muchos niños que están ya influenciados, ya tienen muchas becas. Por ejemplo, el programa JIPI ya lo integró. Hay muchas instancias de que los niños, por ejemplo, mapuche, tienen muchas posibilidades de ser más chilenos. Se van a la parte más cultural chilena. Entonces, yo lo que veo del nodo ahora, usted está diciendo que es lo que ellos quieren. Ellos quieren dinero para rescatar sus terrenos, pero quizás no quieran rescatar sus costumbres. Entonces, ¿cuál es el papel del nodo en ese sentido de le está haciendo un bien a la comunidad, entregando los recursos económicos, o no? Eso es más que nada la consulta. El viejo Manfred dice, sabemos mucho y comprendemos muy poco. Eso es lo primero que les quiero decir. Es importante que el nodo, nosotros estamos haciendo lo que las comunidades están haciendo, ¿ya? Y esto es cultura, es rescatar su cultura. Les mostré ahí una parte de un texto que el solo hecho de vender una tortilla es una resistencia cultural. Y no lo hacen por plata, lo hacen por defender el territorio. No quieren agua, no quieren tierra, quieren cuidar el territorio, ¿ya? Mapuzungún quiere decir el lenguaje de la tierra, ¿ya? Entonces, cuando ellos están defendiendo tierra, no están defendiendo 1 hectárea o 2 hectáreas, están defendiendo los seres protectores que allí habitan, ¿ya? El lenguaje de la tierra que allí habita. Entonces, yo lo invitaría a usted a leer un poco más sobre el pueblo mapuche, a informarse un poco más, a conversar con los propios chicos del YEPI que están acá, que probablemente tienen una idea, porque el Estado chileno los ha ido colonizando y los ha venido beneficiando, pero también ellos tienen sus creencias. Y tú a veces vienen para acá y te van a decir sí, pero en la práctica ellos van a hacer otra cosa, ¿ya? Y que más o menos está en sintonía con aquello que venimos un poco trabajando, ¿ya? Yo creo que hoy día hay harta bibliografía, hay hartos videos que nos están hablando. El propio Felipe Hassen, que está ahí adelante, tiene un documental que se llama Kiume Muñén, La Buena Vida, ¿ya? Y ahí el pueblo mapuche está dejando de manifiesto que no está trabajando o no está haciendo las cosas por plata, sino que lo está haciendo por defender sus territorios. La plata no es lo más importante, ¿ya? Considero de que hasta cierto punto está bien lo que tú planteas, pero, por ejemplo, habemos muchos aquí que no tenemos una conexión directa con los pueblos originarios, por X razones, y porque
Chile no solamente está compuesto por colonizadores españoles, como dice la historia, sino que alemanes, ingleses, franceses, yugoslavos, portugueses. Tenemos en Chile prácticamente el mundo entero, desde Arica a Punta Arenas. No somos una excepción, como tú delante también lo explicaste en tu viaje a Europa. Pero mi pregunta es, el pueblo mapuche, si bien es cierto, si vende una tortilla en ese ejemplo tan doméstico, no lo hace por dinero, lo hace para que su visión de cómo vivir la vida perdure, ¿no es cierto? Eso está perfectamente comprensible. El joven, el hijo, el descendiente en este minuto de esa comunidad, ¿tiene la misma percepción? ¿Inserto en este mundo globalizado? Porque si bien es cierto, el joven te acaba de preguntar, ¿qué pasa con ese individuo? ¿Va a asumir lo mismo que sus padres, sus abuelos, o va a cambiar su vida por este mundo globalizado? ¿Eso se puede medir? ¿Lo han medido? Porque tenemos que darle una continuidad. No podemos empezar algo y dejarlo. Porque esa es la gracia. O sea, tú dijiste delante que uno llega a un límite y dice, ya, alcancé mi objetivo. Pero el objetivo es constante. Siempre hay que ir avanzando. No hay un tope. Entonces, si esta generación pasa, viene la otra, ¿le vamos a dar una continuidad como sociedad? ¿O va a llegar un momento en que el mismo grupo o esta misma nueva generación no va a continuar con eso? ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista del no sé, pues, del estudio, del análisis, o hacia dónde quieren ir con este proyecto? Es bonito, pero ¿cuánto tiempo más? ¿Está siempre la misma inquietud? ¿O todo? Porque todo va cambiando. ¿O los vamos a integrar más o nos vamos a quedar más distanciados? ¿Complejicé mucho? No, está simplecito. Es que analizando todo lo que has dicho, y todas aquí tienen opiniones distintas, algunas no se pronuncian, pero son distintas. Entonces uno que quiere aprender, tiene un plazo, lo retomamos después, como sociedad, cómo lo llevamos en conjunto, etcétera. O sea, sí, comparto, somos distintos, ¿ya? Y el pueblo mapuche también es distinto. Confundir el pueblo mapuche con chileno, por ejemplo, es un error, porque somos distintos, no somos iguales, ¿ya? Eso es el punto fundante. ¿Hasta cuándo vamos a avanzar? Bueno, hasta que en la Constitución chilena se reconozcan los pueblos originarios. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando, ¿ya? Si en la Constitución de Chile, una constitución racista, neoliberal, ¿cierto?, no se reconoce que en esta tierra, que inicialmente se llamó Chilí o se llamó de otros nombres, ¿cierto?, habitaban aquí pueblos ancestrales, y de eso tenemos sitios: Monteverde en el sector de Puerto Montt, el sitio Marifilo en el sector de Pocura, ¿cierto?, que aquí habían vestigios anterior al poblamiento americano, ¿ya? Entonces podemos encontrar vestigios de que aquí había gente antes. Entonces lo que nos llega a nosotros es un modelo. En esta idea de colonización que usted misma planteó, nos plantea que, que no fueron solo españoles, también... Bueno, la historia la cuentan los historiadores, ¿ya? Y uno, Villalobos, en el caso chileno, ¿ya? En esta idea de la colonización, ¿cierto?, han pasado españoles, alemanes, etcétera, ¿ya? Yo no sé si en esta disputa con el pueblo mapuche los españoles, o sea, en la disputa entre españoles y pueblo mapuche, los mapuches se llevaron la peor parte, ¿ya? Yo creo que fue al revés. Leftraru o Lautaro, por ejemplo, demostró todo lo contrario, ¿cierto? Consiguió avanzar hasta Santiago y derrotó a los españoles, ¿cierto? La crueldad de la colonización se da siglos después, ¿ya?, con la llegada de los alemanes, ¿cierto? Ahí es que se da la etapa más cruel de la colonialidad, la colonización y la idea de comprar territorios, ¿ya? Entonces encontramos familias como familias que pasaron de cuando llegaron sus colonos, los paterfamilia, por ejemplo, llegaban y el Estado chileno, a cambio de venir a colonizar tierras chilenas, les daba 10 hectáreas, ¿cierto? 10 hectáreas, una vaca lechera, una cría. Y ahí ellos se constituían como tal,
¿ya? Esforzados colonos que llegan al sur de Chile con una idea romántica de venir a poblar un territorio, ¿ya? Venir a tener las riquezas de ese territorio, ¿cierto? La historia no contada es que aquí habitaba gente, ¿cierto? Y que esos territorios ya le pertenecían a alguien y no le pertenecían al Estado chileno, ¿ya? Entonces comienzan a haber disputas en esta historia, ¿ya? Y comienzan a haber disputas que desde las 10 hectáreas que tenían algunas familias principales que llegaron, bueno, en 1950 pasan a tener alrededor de 150 hectáreas. Y en los últimos 30 o 20 años pasan a tener 1.500 hectáreas. ¿Cómo nos explicamos tal rentabilidad si no es a costa de engaño, saqueo e intimidación? ¿Ya? La única explicación posible, o no posible, una de las tantas explicaciones podría ser esta, ¿cierto? Desde que hay saqueo, usurpación de los territorios, ¿ya? Mentiras, firma aquí una copa de vino. Tenemos testimonios del territorio de Traitraico, donde nosotros estamos trabajando, por 140 hectáreas se pagaron 5.000 pesos. 5.000 pesos, gente. ¿Qué es lo que es eso? Los chicos, ¿qué están haciendo los niños? ¿Ya? Hay niños que, por ejemplo, si nosotros nos volvemos un poquitito hacia atrás, ¿ya? Y nos ponemos 15 años atrás, ¿ya? En Temucuicui, por ejemplo, en la región del Biobío, comienza el proceso de militarización de la Araucanía, o sea, donde las fuerzas del gobierno, a través de la policía, ingresan a estos territorios. Y empiezan a pegarle a cuantos ser humano ven allá adentro, sea Ahuel, sea Ñaña, sea Lonco, sea Ñempín, sea Huaychafe, sea Huerquén, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un niño chico de esos, que en ese entonces, hace 15 años atrás, tenía 5 años y ve cómo le pegan a su abuela, ve cómo le pegan a su lonco, 15 años después, lo que él quiere es venganza. ¿Ya? Ese tipo de cosas no es por culpa del pueblo mapuche, es por culpa de la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. Si yo no reconozco constitucionalmente al pueblo mapuche, entonces no puedo pedirle cosas a cambio, ¿ya? Necesito tenerle igualdad de condiciones. Si yo no genero las condiciones para que la otredad se reconozca y la sociedad la reconozca como tal, es complicado. Ejemplo de esto son cuando los chicos del pueblo mapuche llegan a la escuela, ¿ya? Voy a dar 2 ejemplos. El primero dice relación con las ciencias naturales o la biología, ¿ya? Llegan a clase de biología y la profesora le dice y le separa de los seres vivos y los seres inertes, o sea, los seres muertos, los vivos y los no vivos. Y el niño chico llora porque sabe que la piedra no es un ser inerte, que no tenga vida, ¿ya? Porque hay un espíritu que la está protegiendo. En la cosmovisión mapuche todo tiene vida, todo tiene un ser protector, ¿ya? Desde el punto de vista de la historia, si ustedes hoy día, 2014, van a los textos de historia, ¿ya? Van a los textos de historia, se van a encontrar con las fotitos de los textos de historia que muestran a los mapuches siempre con la piel más oscura y los chilenos rubiecitos, ¿ya? Esa es la historia que estamos contando, esa es la historia que nos han venido contando a usted, a nosotros, a mí, ¿cierto? Y a los chicos del pueblo mapuche que han entrado a la colonización o que han entrado a la educación, ¿ya? Entonces, lo que es la invitación de esta charla es a ver otras formas de contar la historia, ¿ya? Leer otras historias. La historia es la historia de los historiadores, pero si nosotros nos vamos a el viejo Salvador Allende, por ejemplo, nos diría la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Nosotros podríamos decir la historia es nuestra y la hacen las comunidades. Listo. Muchas gracias. Ay, por favor. Oye, cortito, mira, yo creo que a veces se discrepan ciertas cosas. Y bueno, los mapuches son personas como nosotros. Los mapuches, ¿no es cierto? El pueblo mapuche son personas como nosotros. Yo he tenido, ¿no es cierto?, tiempo para poder compartir mucho con ciertos entornos donde existen muchos integrantes del pueblo originario. E incluso hemos hecho trabajo, ¿ya? Y últimamente, el año pasado, ¿no es cierto?, yo en la Junta de Vecinos, que me pertenece al entorno mío,
le di permiso para que hagan el Huachupantro, ¿ya? Y acudieron muchas personas, porque nosotros, la Junta de Vecinos, tenía un dinerito por ahí y lo puso para que fuera gente de la comuna de Mafil a mirarlo. Porque esa es la idea de que ustedes, ¿no es cierto?, hacen sus eventos, pero también necesitan alguien que vaya a mirar, para que se dé cuenta y vaya tomando, ¿no es cierto?, cartas en el asunto de este cambio de a lo mejor del pueblo o de cruzas que hay, porque ya hay muchos chilenos involucrados con el pueblo mapuche, y eso es bueno, porque si viven dentro del mismo país, ¿por qué no podemos hacerlo? Y es muy alentador cuando conversamos con ellos, nos informamos, incluso tenemos planificado el próximo año hacer una muestra costumbrista en mi entorno, y ellos también, ¿no es cierto?, van a participar porque ellos tienen una parte donde pasa el Puma generalmente. Entonces, ellos van a hacer un evento que se va a llamar el Paso del Puma, y van a viajar la gente de la Junta de Vecinos, de la muestra costumbrista, a la quebrada donde pasa el Puma. Entonces, ahí va a haber, eso va a ser turismo también. Entonces, participativo o no, ¿me entienden? Pero ellos van a mostrar También hay otro evento que van a hacer en una parte que le entregó la Forestal Valdivia, que todavía no se hace efectivo porque esto cuesta mucho, ¿cierto? De un cementerio que hay, donde todavía existen vestigios, ¿no es cierto?, de nombres de apellidos mapuche que están enterrados ahí, ¿no es cierto? Y eso hemos estado trabajando juntos. Pero no es nada más confortante que intercambiar ideas, conocer, porque a veces la información es poca, o nosotros nos basamos en la historia, pero la historia también, si a esta altura nos damos cuenta que nos mintió, bueno, nos mintió nomás. Entonces, no nos vamos a quedar pegados en eso, tenemos que avanzar, pero en buena, ¿no es cierto? Así que yo encuentro muy, muy bueno lo que están haciendo, y tienen que agilizar los pasos. ¿Sabes por qué? Porque hay empresas que están comprando muchos terrenos, y esto va terminando también con el pueblo mapuche. Los va sacando a la ciudad. Y llegando a la ciudad, ¿no es cierto?, ya tienen otras costumbres, ¿no es cierto? Y es muy difícil que se pongan del otro lado porque ya tienen el consumismo, a pesar que todo lo que hagan es para autoabastecerse. Si para qué estamos con cosas, todos necesitamos recursos. Así que eso sería, pues, viejo. Muchas gracias por su pregunta, reflexión y todo eso. Muy bonito también lo que están desarrollando, que están trabajando, intercambiando. Eso es reciprocidad, por ejemplo, ¿cierto? Decirle de que así como, bueno, existe la cultura chilena y lo mapuche, existe una tendencia a chilenizar el mundo mapuche, o sea, a que se adapten a los padrones nuestros. ¿Cómo hacemos eso? Vía el emprendimiento. Ya dejan de ser familia para ser emprendedores, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos chilenizando al pueblo mapuche. Pero por otro lado, también existe una mapuchización de los chilenos. O sea, que hay chilenos que se han sensibilizado con las causas mapuche y están defendiendo lo que allí está aconteciendo, ¿ya? Entonces nos encontramos también en estas dos cosas. Y usted habló algo muy bonito y muy importante, que en el fondo de todo esto se trata de ir al encuentro de dos mundos habitados por personas que ven el mundo de manera distinta, ¿ya? Y de eso se trata. Agilizar los pasos no podemos, porque caminamos de un paso a la vez y tenemos que ir lento. Y nos queremos tomar calma para poder hacer esto, porque las comunidades no las podemos apurar, independiente que hayan empresas, grandes cosas que están así, ¿ya? Y el consumismo, bueno, usted mismo lo dijo, el consumismo tiene que ver con su mismo y no con su otro. Ok, démosle un aplauso al profesor Cristian Enríquez. Muchas gracias, Cristian, sobre todo por responder todas las inquietudes. Contarles que ahora, a las 5:30, o sea, ya, hay un taller en la sala 1 abajo que se llama Ecosistema del Turismo, una construcción conceptual. O sea, podemos seguir hablando de turismo seguramente desde otra perspectiva, pero igual se le invita abajo en la sala 1. Para mañana, a las 9, hay un panel de conversación con respecto al desarrollo de organizaciones productivas de agricultura de pequeña escala, con el profesor Belois, así que también se les invita, y a mediodía ya estaríamos terminando lo que es el ciclo de verano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Así que se les invita al taller que parte en un par de minutos más.
Muchas gracias. Sí, solo agradecerle a ustedes por permanecer acá, poder compartir sus preguntas, sus cuestionamientos, nos parece que es interesante. Ya es un esfuerzo estar aquí por el calor, imagínense escuchando incomodidades, ¿ya? Muchas gracias.